De la noche. Y comenzamos el día de hoy con algo que nos interesa a todos, la inseguridad ciudadana. La gente no da más, no se puede salir a la calle sin sentir que uno está expuesto al riesgo, ¿no? Y esto ha provocado un fenómeno, el que la gente empieza a pensar que tiene que tomar la justicia en sus propias manos. Y esto tiene un nombre, un fenómeno, chapa tu choro. Es decir, que la gente tiene que agarrar a los delincuentes y simplemente hacer la justicia por sus propias manos sin... Cecilia García, que lanzó la campaña hace algún tiempo de Chapa tu Choro y que dio la vuelta al mundo, está con nosotros esta noche. Bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias, Nicolás. Lamentablemente, después de 2 años de la campaña, nuevamente tengo que sentarme en un medio de comunicación y a pedirle al presidente Pedro Pablo Kuczynski que institucionalice Chapa tu Choro, que da mayores resultados que un poder obsoleto y judicial que no hace justicia. Me preguntabas hacer justicia popular. Sí, está bien que la gente haga justicia por su propia mano, pero definamos qué es justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es que si tú me robas un cuy, me tengas que devolver el cuy, me tengas que pedir disculpas por ese cuy. Justicia popular no necesariamente es que yo agarre al delincuente y lo mate o lo linche. O lo deje paralítico. O lo deje paralítico. Eso es un tema de satanización que se hizo esta campaña. Institucionalizar Chapa tu Choro. La gente tiene que organizarse y hacerle frente a los delincuentes, y si viene un delincuente y te agrede, lo chapa, simplemente. El problema es que es inevitable que ahí la gente le dé su paliza. Está el general Edwin Donaire con nosotros, congresista de Alianza para el Progreso. Bienvenido. Efectivamente, yo felicito esta iniciativa de Cecilia, pero acá yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿sabes? Y que acá con todos los panelistas somos muy duros, muy severos para decir al choro, hazle esto, haz lo otro. Yo voy a preguntar, y también a Cecilia, si es que nosotros hubiéramos nacido donde nació ese delincuente, si tuvo una familia funcional, si tuvo una educación con los valores éticos y morales, si sufrió maltrato psicológico, probablemente seríamos... Claro, pero eso Edwin nos lleva a que evidentemente esto no es solamente un problema policial, esto es un problema social. ¿Cuánta gente vive de la delincuencia, de las actividades ilícitas en el Perú? Eso realmente lo sabemos, congresista, lo sabe usted, lo sé yo y lo sabemos todo el mundo. Sabemos que la delincuencia es la parte final de tantos defectos sociales que tenemos, pero en un momento como el que estamos viviendo necesitamos forzar una alteración de la conducta de estas personas. Correcto. Si nosotros tomamos estas medidas reactivas a este hecho y no trabajamos en la parte preventiva, correcto, de acá 3 o 4 años... Esto se va a reproducir hasta el infinito. Se acabó la delincuencia, pero de acá 5 o 6 años, si no trabajamos en la parte preventiva, vamos a volver a lo mismo. ¿Qué vienen con las próximas generaciones si nosotros, con medidas represivas y radicales, forzamos el cambio de la conducta? Vamos a ver la experiencia extraordinaria de Cajamarca. Exacto, donde la gente está recontraorganizada y donde enfrenta de una manera organizada la delincuencia. Renzo Santana estuvo ahí. Y respetos a Cajamarca. Adelante, por favor. Los más buscados por las rondas urbanas de Cajamarca solo tienen 2 opciones: huir o, si no lo consigue, someterse a la justicia popular. Usted es un abusivo. No me creo abusivo, por nada. Porque hay mucha gente, aquella persona que comete un delito y llega a la ronda y está al frente de nosotros, al menos al final reconoce de lo malo que está haciendo y nos pide disculpas. Y eso no creo que sea abusivo. ¿Qué es ser abusivo entonces? Abusivo de repente es cortarle un dedo, cortarle una uña o quemarlo, como se hace en otras ciudades. Eso no se hace acá con la ronda. Se han sumado a nuestro panel, donde Diógenes Salva, dirigente legendario de Gamarra, el general Máximo Ramírez, que hasta ahora no entendí por qué lo sacaron de la policía, pero ha sido el defensor de la policía, el defensor legal de la policía, y el general Remigio Hernani, probablemente uno de los detectives más calificados y experimentados de la historia del Perú. Un comentario, Cecilia, ¿qué dices sobre esto que está pasando en Cajamarca? Creo que coincidimos en algo, los provincianos, los cajamarquinos y los huancaínos nos paramos de frente con lo que ponen las gallinas bien puesto y le decimos al ratero, al delincuente y al corrupto: no te tenemos miedo, estamos aquí para poner el pecho. Eso es lo que diferencia a la gente del pueblo de un ministro pituco y de escritorio como Basombrío, que no tendría la capacidad de salir
y de liderar los operativos en el Callao y de poner el pecho y de poner la cara, que es lo que ahora realmente necesitamos. Necesitamos gente que esté dispuesta a dar todo por su país, hasta la vida. Diógenes Alba, ¿qué dice? ¿Qué está pasando en Gamarra? ¿Cómo están sufriendo ustedes el tema de inseguridad y qué están haciendo al respecto? Nosotros somos respetuosos a las leyes, respetuosos a las ordenanzas, pero la indignación nos hace pues ya cometer errores en la vida. Cuando al ministro tú lo mandas un oficio que te recibe, conversas con él o al director, siempre te ponen en la espalda, te ponen una indiferencia total. Yo no sé por qué. Yo no creo que ellos pues aceptan un cargo, y el cargo debe pues ellos cumplirlo como debe ser. Deben estar ensuciándose el zapato, deben irse a Gamarra, deben irse a la provincia a saber lo que está sucediendo. Nosotros tenemos pues una economía flotante, imagínate, dejarlo caer esa economía, dejarlo que vengan otros y quieran llevar lo nuestro. No pues, si tenemos un grupo por ahí de serenazgos, también de mal vivir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuántos policías hay en Gamarra? En policías hay solamente 4 policías por turno. El otro día hubo un incidente, dijeron 60 policías, vino el mayor, pero nunca viene pues un coronel, nunca viene un general. Realmente que los generales deben estar al frente de este operativo. Entonces indigna pues, y yo lo felicito a la señorita y a los ronderos de Cajamarca. En mi tierra también hay ronderos. Imagínense acá, entonces nosotros tenemos que organizarnos por cuadras, ¿no? Y hacer lo mismo, porque no nos queda otra, porque nuestra economía hay que defenderlo, la mano de obra del peruano hay que defenderlo. ¿Qué dice el general Máximo Ramírez, defensor de la legalidad y del orden establecido frente a esta reacción? Si bien es cierto que estamos en situación crítica con el tema de la seguridad, el tema es la seguridad y ya prácticamente la inseguridad al límite, coincido con algunas cosas acá de la señorita, que fue la promotora de esto de Chapa tu Choro. Pero yo te diré una cosa, sí, chapa tu choro, pero entrégalo a la autoridad. ¿Y sabes por qué, Nicolás? Y quiero también que lo sepan ellos. Porque yo no puedo hacerme justicia por mis propias manos. Nosotros, el Perú es un país que está suscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos una Constitución que nos protege. ¿Qué dice la Constitución? Toda persona es inocente mientras que no se pruebe su responsabilidad. ¿Qué pasa si capturamos a una persona y no es la persona responsable? Ya ha ocurrido casos donde hay gente que está... El rondero de Cajamarca, ¿qué pasa? 600 casos, ustedes lo han escuchado ahorita, donde tiene denuncias por abusivo, ¿ok? Entonces eso debemos evitar. Chapa tu choro, sí, pero ponlo a disposición de tu policía. Y Remigio Hernani, ¿qué dice sobre esto? Se debe respetar a las instituciones que tienen un rol en el Estado. La policía, si bien es cierto, no está cumpliendo con satisfacer las necesidades de seguridad de la población. Es necesario pues reclamar al Estado, reclamar a los gobernantes de que esa policía brinde ese servicio, pero de ninguna manera podemos nosotros crear el caos con Chapa tu Choro, y lo digo frontalmente porque eso es, si bien es cierto, es una protesta, es la desesperación de la población ante las autoridades incompetentes, ante la falta de seguridad por parte del Estado. No es recomendable. Es decir, para los señores que son policías y que representan a una institución que tiene el 80% de desaprobación de la población, chapar a un choro y darle un castigo y hacer que se disculpe y que efectivamente devuelva lo que robó está mal. Pero entonces chapamos el choro, lo entregamos a la policía para que la policía lo suelte y el choro diga orgullosamente a todo el Perú: estoy orgulloso de ser ratero y me voy feliz. O sea, lo pone en manos de la autoridad, el policía lo lleva al fiscal, al juez, y el señor a las 24 horas está caminando de nuevo en la calle y haciendo lo mismo que... Pero justamente, y quiero aclarar acá a la señorita, el policía efectivamente lo detiene al choro, le hace su atestado policial y lo pasa a la fiscalía. O sea, él tiene derecho, digamos, esta persona a un ajusticiamiento como corresponde. Máximo, permíteme hacerte una consulta. Pero si yo por eso voy a decirle, oye, el policía es el culpable de que libera a los detenidos, no, eso no es así tampoco. Esa persona detenida tiene derechos a ser juzgado como corresponde. Cuando roban, la gente ya no denuncia, porque ni la denuncia no la aceptan. O no hay patrullero o no hay policía. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Las soluciones se dan a nivel político, y lo dije en el 2015, la solución no la voy a dar yo. Está aquí un congresista que podría muy bien incentivar dentro del Congreso que esta reglamentación establecer la pena de muerte pero con algunos delitos, eso puede funcionar. Alguien que coja esta papa caliente y que la proponga. Necesitamos a alguien que lo haga a nivel político. La solución es política, no es social.
Nosotros podemos agarrar 10 delincuentes, pero no vamos a podernos enfrentarnos a todo un cáncer social que debemos exterminar de forma política, de forma clara, de forma precisa y frontal. Al ministro Basombrío, es el momento que él también pueda salir a las calles, hablar con la gente y a reformar a la población. El camino de Chapatuchoro no es el mejor. Si bien es cierto, hay una ley de arresto ciudadano, máximo por 4 horas, y entregarlo a la policía. Porque es la policía el órgano técnico que tiene que hacer este trabajo, porque si no se hace esa violencia genera más violencia y vamos a vivir un caos total. Esta no es la ley de la selva. Nosotros nos regimos por dispositivos legales y hay que presionar al Estado, hay que presionar a este gobierno, al señor Kuczynski, de que ponga personas eficientes. Claro, pero acá se están abriendo varias discusiones, ¿no? Es decir, estamos viendo la indignación de la gente, estamos viendo cómo no funciona el sistema que debería funcionar y eso, digamos, exacerba los ánimos de la población. Hablando de endurecer la ley de la pena de muerte para algunos delitos, ¿eso puede funcionar? ¿Por qué no puede dar resultados la organización vecinal? Que es la propuesta de Chapatuchoro. Chapatuchoro no propone que matemos, ni linchemos, ni quememos gente. Propone que los vecinos organizados luchemos contra la delincuencia y que seamos un soporte más para la policía. Que esas rondas cajamarquinas que sí ejercen justicia, que sí tienen de pronto la facilidad de hacerlo, se vayan a las zonas urbanas. Pero Cecilia, hay una cosa que es cierta, y de lo que se ha hablado mucho, porque esto genera una controversia, yo sé que es lo que le preocupa a Máximo Ramírez. ¿Qué pasa si como decía uno de los testimonios de esta especie de Habla el Pueblo que hacemos, ¿no? Y decía, y si te equivocaste, y si la gente se excede... Es de que Chapatuchoro sea una realidad legal, de que efectivamente podamos chapar al choro y podamos hacer con él legalmente lo que se tiene que hacer. El caso de Singapur es un caso que debemos tomarlo de pronto como ejemplo. Ha sido una de las ciudades más peligrosas del mundo y hoy es una de las ciudades más seguras porque regresó a la ley de la selva, porque no mandó a ningún reo más a la cárcel para mantenerlo. Los reos tenían que hacer trabajo forzado, lo que deben hacer en este país. Antes de mandarlos a un régimen militar hay que mandarlos 2 años a hacer carreteras allá en la selva, en la sierra. Seamos duros, necesitamos implementar una reforma represiva y radical, aunque esto de pronto a los conservadores, a los tradicionales, o como yo le digo, a los limeñitos les afecte, pero lo necesitamos como país. Adicionalmente a esto, ¿qué más propone Chapatuchoro? Legalizar la pena de muerte, los trabajos forzados, las figuras públicas, políticas que estén involucradas en casos de corrupción, tienen que ser castigadas, pero con todo el peso de la ley. ¿Dónde están los policías, general Ramírez? ¿Por qué no están donde deberían estar? Desgraciadamente, hay que decirlo, y lo voy a decir el día de hoy, bien claro. Con este ministro del Interior, la verdad lo único que ha hecho es dar normas para atemorizar policías, tratar a los policías de corruptos, que se compraron patrulleros con los pies. Todo es malo en la policía. ¿Para qué? Para desprestigiar a la policía, desprestigiar a los buenos policías y botarlos a la calle y para que nadie diga nada. Esa es una cortina de humo que monta este ministro y se ha descuidado totalmente en seguridad ciudadana. Ninguna norma ha dado buena, le dieron facultades para que diera normas. ¿Qué ha hecho? Normas para, digamos, para votar policías, normas para... Pero ¿a usted no le parece que ha sido eficiente lo de las recompensas o las capturas de organizaciones de mega operativos? Ese es un cuento, eso de las recompensas, no, es inteligencia. Esa es una tontería. Esa es una labor normal de la policía judicial. No tengo ni su poder, ni su dinero, ni sus conocimientos, ni su educación. Pero sin embargo, salí con esta campaña regalándole silbatos a la población, sirenas de seguridad, stickers para cada casa. A todos los mercados le regalamos estos mandiles y nos dieron resultados disuasivamente. Porque cuando un delincuente mire esto en los mercados, que dice unidos contra la delincuencia, va a tener miedo que lo agarren y va a tener que forzar su cambio de conducta, que es lo que queremos. Esto es lo que se debe implementar a nivel legal, constitucional. Como la guerra contra el terrorismo, como lo han definido varias personas incluso esta noche. Y uno de los héroes de esta guerra contra este nuevo terrorismo que es la delincuencia, es este hombre al que la gente llama el cazador. Miren ustedes lo que está haciendo. ¿Usted está a favor de la campaña Chapatuchoro y déjalo paralítico? No, eso no, ¿Por qué?
No, eso ya atenta contra la persona, somos seres humanos. O sea, lo dejamos en Chapa tu Choro. Sí, eso no es paralítico, ¿no? ¿Por qué? Son seres humanos. Por más falta que hayan cometido, son seres humanos. Pero si nos matan, sí. Si no nos importa nada. Hay que detenerlos antes que lleguen a eso. Agarrarlos antes que lleguen a hacer tanto daño. Viendo la impotencia de todos ellos, de un sufrimiento interior en las cuales a quién recurrir. Y estamos viendo, y justo estábamos conversando, ¿dónde está? Y vuelvo a repetir, jueces y fiscales. Mire, entre ellos, así como decían antes, Otorongo no come Otorongo, igualito acá, entre jueces y fiscales se tapan. Hay inconducta funcional, hay prevaricato y no sucede nada. Por eso debe haber un elemento independiente al Poder Judicial, que esos desgraciados, que como en este caso de ese juez que lo suelta, o porque reciben dinero, o sabe Dios por qué, deben terminar en la cárcel. Tenemos que ya ir terminando el programa el día de hoy. Yo quisiera que a los miembros de nuestro distinguido panel, 1 minuto cada uno para cerrar. Comenzamos con el general Máximo Ramírez. Ya sobre el tema en total, yo diría, Nicolás, que efectivamente todos percibimos el tema de la inseguridad ciudadana. Es una realidad, es un problema general. Compartimos acá con la señorita el tema de la señorita Cecilia, el tema de Chapa tu Choro, efectivamente, pero yo insisto, Chapa tu Choro, pero hay que entregarlo a la autoridad competente para no salirnos del tema de derecho. Don Remigio Hernandi. Coincido con el general, efectivamente el arresto ciudadano es una realidad, se puede hacer, pero no hay que tomar la justicia por sus propias manos. O sea, al delincuente que se le captura se le pone a disposición de las autoridades. Pero una cosa que hemos olvidado y no lo hemos dicho, la impunidad que reina en este país. Presidentes ladrones que han saqueado al país, no lo han gobernado. Tenemos a un presidente cuya esposa ha tenido las agendas, etcétera, etcétera. Están libres, debían estar en la cárcel. Ese es un tema que vamos a tratar también acá en este programa. La impunidad hace que el resto de la población, eso genera ese sentimiento de impunidad. Diógenes Alba, 1 minuto, por favor. Imagínese usted, nosotros tenemos unas autoridades en nuestro distrito, o sea, ni qué decir. Todos son corruptos y nadie hace nada. Tenemos como 5 o 6 puestos de policía, tenemos Apolo, tenemos Radio Patrulla, tenemos las 12, tenemos todo, y no tener pues policías en Gamarra, solamente tener 4 por turno, sabiendo que es una economía flotante. Yo lo pediría al ministro, ¿por qué el ministro no visita el lugar, el sitio, para que vea el desorden, para que vea la basura y toda la cuestión, cómo estamos viviendo en Gamarra? La economía ha bajado un 80 o un 70%, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como dice la señorita, sí, nosotros nos sentimos indignados y queremos de una vez por todo terminar el general Edwin Donaire. Hay que actuar en esto en una forma integral, en la forma preventiva y en la forma represiva. No solamente es cuestión de meter bala o sacar el látigo. Segundo, debe haber un control sobre estos desgraciados jueces y fiscales en las cuales no cumplen con su deber, se acobardan o reciben dinero, es decir. Y tercero, las Fuerzas Armadas sí debe participar y coadyuvar y aliviar la labor. Salir a la calle. Salir a las calles, como labor disuasiva, porque a ellos los han recargado de funciones que no son ya de su competencia. ¿Por qué tienen que estar cuidando a ministros y todo la policía? O haciendo de semáforos. O haciendo de semáforos, guías turísticos. Tenemos que terminar, general. Vamos a terminar con la palabra a Cecilia García. Adelante, por favor. Yo considero que desde el 2009 existe el arresto domiciliario y de nada ha servido. Si no se institucionaliza el Chapa tu Choro, donde la gente ejerza justicia, pero una justicia que no vaya al linchamiento, una justicia que no vaya a quemar un delincuente, sino una justicia efectiva. Necesitamos definitivamente depurar la policía, el poder judicial, la fiscalía y los políticos corruptos. Necesitamos voluntad y necesitamos un par de eso que ponen las gallinas para vencer a la delincuencia, porque los buenos en este país somos muchísimos más. Si terminamos por el día de hoy.